Bienvenidos a Corazones sin Fronteras. Hola, hola, un saludo cordial, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y del momento en el que escuches este episodio. Sean todos cordialmente bienvenidos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante, ¿cómo son las heridas emocionales de la infancia? Si bien es cierto, hay momentos en nuestra vida que podemos sufrir una lesión física, podemos de repente una caída que nos ocasiona una raspadura y eso nos va a ocasionar un dolor. Tal vez nos cortamos, cualquier tipo de accidente, eso es una herida física, ¿sí? Que incluso podemos ver sangre y puede generar un impacto en nuestra vida. Sin embargo, hay heridas emocionales de las que no se habla mucho o poco ha ido internalizándose ese tema a lo largo de nuestra vida. Son esas experiencias que generan dolor emocional y que también van dejando una huella en cómo nos percibimos como seres humanos, cómo vivimos nuestro día a día. Entonces, el día de hoy queremos ahondar un poco sobre ello, porque esos no siempre son eventos grandes, pueden ser experiencias que se han repetido en nuestra infancia y que obviamente hoy como adultos nos pueden estar generando un impacto, porque si en ese momento de nuestra vida no fuimos escuchados, o al menos así lo percibíamos como niños, que no nos escuchaban, que no éramos suficientes, o que no nos sentíamos seguros emocionalmente, no sentíamos esa protección, entonces eso nos hizo crearnos una versión de nosotros, crearnos una idea de quiénes éramos nosotros ante el mundo y crecimos con esa apreciación. Y hoy en día actuamos tal vez desde ese lugar, desde esa posición que fuimos aprendiendo para sobrevivir. El, si bien es cierto, existen muchas heridas o existen varias heridas, las que, de acuerdo a estudios que han realizado, generan mayor impacto son la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la traición, la herida de la injusticia. El día de hoy queremos hablar un poco sobre la herida del abandono. Esa herida que nace en la infancia, pero como bien digo, muchas veces no somos conscientes de ello. Entonces, acá nuestras compañeras vamos a ir hablando un poco sobre ello y nuestra amiga Erika nos va a hablar en este momento, nos va a conversar un poco cómo nace en sí la herida del abandono y en qué momento de la vida suele tal vez generar mayor impacto o mayor dolor. Gracias, Laurita. Bueno, en mi caso, nace la herida del abandono en mi infancia. Cuando, por ejemplo, yo veía a la salida del colegio, yo veía que muchos papás iban a recoger a sus hijos. A mí siempre me recogió mi mamá, ¿no? Siempre me dejaba y me recogía mi mamá, y a quien agradezco un montón. Pero mi papá siempre estaba ocupado. Mi papá siempre era de los papás que están trabajando, que hacía doble, triple turno, y siempre estaba alejado, ¿no? Y eso hizo que pues no tengamos un vínculo tan cercano. Y yo veía a todos los demás que jugaban con sus papás, ¿no? Se hacían cosquillas y yo decía, "Ah, yo también quiero". Esos momentos fue que yo me fui grabando como que no, como que no tenía ese papá, ¿no? Papá presente. Después en otros momentos han sido también en las fiestas, cuando los papás bailan con sus hijitos, ¿no? Y tienen esa conexión, ¿no? Y yo tampoco, ¿no? Yo también decía, ay, me gustaría que mi papá esté aquí y me abrace y me apapache, porque mi papá tampoco no era cariñoso. Entonces, también veía yo cómo ellos sí, cómo yo no. Son esas épocas en las que yo recuerdo que en la niñez es donde yo me fui sintiendo abandonada, eh, porque cuando uno es niño, uno puede entender que es importante trabajar. ¿No? Es importante trabajar. Si no trabajaba, obviamente, pues no hubiera construido la casa y los estudios y todo lo demás que lo que nos dio. Eh, y a veces también mi mamá, muchas veces, yo quería que ella compartiera conmigo, pero mi mamá como tenía un bebé, nos llevamos 4 años con mi hermano, entonces tenía un bebito y yo quería jugar, entonces simplemente me decía, no, no, quédate quieta acá, no te muevas acá, no, no, no te ensucies, ¿no? Entonces también era sola.
me di cuenta que estaba sola. Entonces, desde los 4 años, yo recuerdo que siempre he jugado sola. Si se me caía algo, pues solita lo recogía. Si me frustraba, solita me acompañaba. Si lloraba, solita me apapachaba. Entonces estaba sola. Son esos momentos que lo recuerdo desde la niñez. Wow, wow, eso que dices es muy impactante porque eh, nos damos cuenta que es desde ahí, desde ese lugarcito, porque es en nuestra infancia donde se van generando esas heridas. Nacen cuando, siendo muy niños, imagínate, tenías esa noción de que quiero en este momento de mi vida, en la etapa del colegio, que mi mamá, mi papá, o al menos mi papá esté emocionalmente presente. Porque abandonar no es solamente que la persona se va, la persona adulta se va y deja al niño, deja a la familia, sino que están presentes físicamente pero emocionalmente desconectados. No hay esa conexión y no porque de repente papá, mamá no quieran hacerlo, sino porque fue lo que ellos aprendieron o porque las circunstancias invitan a ello, como bien lo decías, Erika. Yo entendía desde un punto de vista que mi papá tenía que irse a trabajar porque era necesario lo que él generaba para sostener la familia, pero yo también quería a mi papá presente y mi papá no estaba conmigo. Entonces, es esa sensación, la herida del abandono, explicándolo un poco más, es esa sensación profunda que se va generando en un niño y que obviamente al no ser sanada, porque papá y mamá pues no se van a dar cuenta aquí, y digo papá y mamá particularmente porque son las figuras que más representan la vida de un niño, ¿no? Puede ser otros adultos que estuvieron presentes, porque de repente papá y mamá no estaban allí, pero esos adultos significativos que son los que brindan la seguridad y el confort al niño, entonces, si no están presentes emocionalmente, el niño se siente abandonado, siente que lo pueden dejar, que no es suficiente para que la otra persona se quede, que no, ese niño percibe tal vez que no es suficiente para que papá, para que mamá vaya al colegio por él, que no puede, que no es importante, y esa emoción va quedando guardada en nuestro inconsciente y con el tiempo obviamente influye en cómo la persona se va viendo a sí misma, en cómo se relaciona con los demás. Y por eso es importante que podamos prestar atención a estos temas, a estas emociones, a estas heridas que están en nuestro inconsciente y que lamentablemente pues no todas las personas tienen la oportunidad de ser conscientes de ello, del impacto que generan en nuestra vida adulta. Por ello, Marianela nos va a conversar un poco sobre qué señales o actitudes pueden mostrarnos que alguien está viviendo desde esa herida, desde la herida del abandono. Gracias, Lorita, ¿cómo están? Bienvenidas a todos, gracias por estar aquí. Esperemos que esta charla te ayude a reconocer si tú estás pasando por una herida de abandono. Como decías, Laurita, es muy cierto, el abandono puede ser tanto físico como emocional. Tu padre puede haber estado presente, pero no te abrazaba, no conversaba contigo, no, en el caso de las mujercitas, ¿no? No te sentaba en tus piernas, no te llevaba a las fiestas, no había esa presencia de padre, ¿no? Y también puede ser abandono físico, cuando él pues simplemente se va, papá o mamá se van a trabajar, ¿no? Se van a trabajar y uno de niño no tiene esa concepción. O cuando se separa, se tiene que separar, se divorcia, o hasta cuando el papá o la mamá fallecen, ¿no? Eh, bueno, ahí también hay que trabajarlo, porque uno como niño piensa, mi papá, mi mamá falleció, pero el abandono que yo siento, ¿por qué te fuiste? No sé, de niño, ¿por qué te fuiste? Y tú te reclamas eso al papá o a la mamá, que como dijiste, pues son las personas más representativas que tenemos en la infancia. En mi caso, qué señales vi en mi vida que me llevaron a reconocer ese día? Porque cuando uno es adulto, o sea, no sabe, uno no sabe que existe esa herida. Y segundo, piensa que, bueno, que es normal, ¿no? Que es normal que te pase lo que te pase. Pero, o noticia, no es normal. No es normal porque uno, cuando ya es adulto, empieza a generar relaciones. Todos tenemos relaciones y nosotros nos relacionamos. Y esa herida se ve y se sufre más cuando uno tiene una pareja. Es cuando se ve y se sufre más. Y las parejas pueden ser los que quedan enamoraditos del colegio.
que el enamoradito de repente agarraba y tú la veías con otra. Oh, me abandonó, me dejó, ¿no? Que pasó también. O de repente el enamoradito, pues, no la veías con otro, sino que simplemente un día se plantaba delante tuyo y te decía, hasta acá nomás, terminamos y punto. Y tú, ¿por qué? No valgo, no merezco, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Y ya esto viene más grande, ¿no? Cuando uno ya tiene relaciones ya más de adulta, ya no son enamoraditos, así, de manitos, ¿no? Ya vienen más adultos que, ¿por qué me trata así? ¿Por qué no me contesta el teléfono? Em, ¿Por qué si quedamos una hora no está en esa hora? ¿Por qué espera que yo venga y me cancela? Entonces, me está abandonando. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a sentir esta herida de abandono? Empieza a querer estar ahí, sobre la persona, ¿no? Querer estar ahí, controlar, querer saber cada paso, eh, por dónde va. Y tú te sientes mal cuando te planta, cuando no te contesta las llamadas, y no me vas a decir que no te ha pasado. Chicas, acá sí nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado. Entonces tú te empiezas a sentir así, y eso se vuelve una cosa en tu cabeza, en el corazón y las emociones, y tú no sabes por qué. Pero llega un momento en que uno, en este tipo de conversaciones, puedes identificar esa herida. ¿Por qué me pasa esto? Porque siempre mi enamorado, mi pareja, me hace sentir de esta forma, abandonada. Entonces yo, ya siendo consciente, puedo retroceder en el tiempo y sobre todo en mi infancia, que es donde se forman estas heridas, y ver por qué me pasó, ¿no? En mi caso me pasó porque efectivamente, pues no tenía el acompañamiento de los padres. Mis papás trabajaban, salían todo el día, era yo la mayor. Y me acuerdo mucho de una escena que fue así, pero contra fulminante. Me acuerdo que ahora escuchándoles hablar, eh, nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos y yo sentí el carro, ¿no? Que como que los sacaran, abrían la cochera y salía el carro afuera. Y yo bajé las escaleras y era mi papá que estaba saliendo. Uy, y yo me armé de llanto. O sea, imagínate una niña que se iba de llanto, pero que se quedaba ahí en la escalera del segundo piso y tú podías ver la ventana y tu papá te podía ver porque tal sería mi llanto que me escuchaba y me miraba. Pero no sé qué había pasado con el carro, pero él estaba que abrió ¿cómo se llama? El capó y empezó a ver, ¿no? El motor, las cosas. Pero yo como niña, ¿cuántos años tendría? De repente 4 o 5 años. Estaba ahí en las escaleras, ni siquiera en mi cabecita podía pensar de que voy corriendo hasta la puerta, hasta donde está el auto. No, o sea, no pensaba. Simplemente me desbordé en llanto y lo miraba que abría el capó y arreglaba, pero ahí quedó hasta que se fue. Imagínense. O sea, se está yendo, ¿no? El abandono me está dejando, ¿no? Entonces, eso, eh, cuando uno tiene una emoción así tan fuerte, una circunstancia que pasa y es así tan fuerte, eso se queda grabado. De chiquitito todo se queda grabado aquí en el inconsciente. Entonces, eso es algo que tuve que trabajar luego, ¿no? Pero cosas así, esos pequeños incidentes nos han pasado que hacen que ahora que somos adultos tengamos las relaciones que tenemos, porque las atraemos, simplemente las atraemos. Eso sería mi historia. Eso es muy cierto y wow, el impacto que generó tal vez ese evento, del que tu papá, pues bien es cierto, no fue consciente porque para él normal, arreglo el carro, arreglo el capó, lo que haya estado dañado, el motivo que Ujú. él tuvo para irse, solo él lo sabía, pero tú sentiste tal vez que era por ti, que se estaba yendo porque ni siquiera tuvo Sí. la amabilidad o el gesto de acercarse a esa niña que estaba llorando, si él la pudo Mm, notar que la niña estaba allí llorando y calmar a la niña antes de irse, ¿no? Él simplemente arregló su problema, encendió el carro y se fue. Y entonces, ¿cómo se queda la niña? ¿Con qué sensación se queda ella? Y eso te generó algo significativo en ti que después tuviste que trabajar. Pero, ¿qué te llevó a trabajar eso? ¿Qué te llevó a conectar con toda esa información? No es que, wow, no, Marianela le pasó esto, le pasó aquello y ya de la nada ella conectó con un proceso y se fue a sanar sus heridas. Creo que no surgió así, creo que tuviste que hacer procesos y procesos y empezaste a recibir Sí.
tal vez situaciones en tu vida o a vivir experiencias en tu vida que te invitaron a hacer clic con lo que estaba pasando y te fueron conectando una cosa con la otra, empezaste tal vez a ver información relacionada con todo esto que estamos hablando el día de hoy y tú dijiste, esto resuena conmigo, esto se parece a lo que me pasó a mí. Tal vez por allí viene tu historia a traerte a un momento específico de tu vida en el que empezaste a trabajar tus heridas, en el que empezaste a conectar la información y trajiste ese recuerdo específico para poder sanarlo. O me equivoco en este caso, no sé, Marianela, si nos quieres conversar un poco cómo llegaste al tema emocional y cómo empezaste a trabajar tus heridas. Efectivamente, no fue así de la noche a la mañana que uno ya le da el chispazo y dice, ah, ya esto es lo que tengo que sanar, o esta es la herida que tengo. No, definitivamente tú te das cuenta cuando ya empiezas a pasar en tu vida dramas, ¿no? Haces, en este caso, la pareja es tu mejor maestro y empiezas a pasar drama. Uy, que la pareja que me deja, que por qué se va, que me dice hasta acá nomás, después vuelve a regresar, o sea, eso seguro ya tú lo conoces, ya tú lo conoces, ya sabes, de repente empieza esa relación de dependencia. Esa relación de dependencia es muy fuerte y muy enfermiza también. Entonces, yo cuando estuve en una situación así, que en mi libro lo hablo, lo cuento, o sea, mi libro y mi sanación eh, nació por experimentar esta relación de dependencia. Y yo dije, esto no puede ser, ¿no? O sea, esto no puede ser, esto no puede ser la vida de mis sueños, definitivamente mi vida de mis sueños es otra. Y así es como empiezo a buscar información y encuentro esto, ¿no? Esto de las heridas de la infancia, que investigando y haciendo talleres que no te puedes perder el taller de este sábado 28. Vamos a hablar acerca de las heridas de la infancia, es un taller de 4 horas, así que ahí anótate de una vez para que no te pierdas eso, porque estoy segura que esto que estás escuchando te está haciendo clic. Pues bien, hice una revisión de todas estas heridas en talleres que tomé, porque si esto puede ser, ¿no? No puede ser la vida de mis sueños, voy a tomar este taller porque algo tiene que haber en mí. Y empecé a descubrir, ¿no? Que había cosas, situaciones que había que limpiar, había que sacar. Y es así como empiezo a descubrir pequeñas cositas, ¿no? Como este incidente que, como tú bien dices, Laura, no es que el papá pudo ir a abrazarme, consolarme o decirme vamos, ¿no? Simplemente él hizo lo que estaba haciendo, adiós y se siguió, ¿no? Pero la niña, pues, ¿cómo se quedó, no? Y tú no te das cuenta, pero esa niña de ese momento que le pasó esa situación, pues, en la vida adulta, me estaba saboteando mis relaciones, así como de repente sabotea las tuyas. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlas? Pues simplemente con este episodio, puedes tú reconocer si tienes la herida de abandono, pero hay muchas más, hay otras heridas más. Entonces, si tú te reconoces, pues hay forma de sanar. Y para eso tienes que asistir al taller del 28. Así es, son pequeñas acciones que nos llevan a conectar, tal vez escuchando podcasts como estos, tal vez un video muy corto que nos encontramos en redes y con eso conectamos y de allí empieza. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos está invitando a escucharnos, porque normalmente escuchamos todo lo externo, el ruido exterior, todo lo que pasa afuera, nos preocupa todo lo que pasa a las otras personas, venimos cargando nuestra historia, pero a eso no le prestamos atención. Y eso va generando un impacto, una influencia en nuestra vida, incluso en la forma en que nos queremos y nos relacionamos con los demás. Porque cuando hay heridas que han sido que han generado un impacto bastante fuerte en nuestra vida, nosotros, en este caso con la herida del abandono, nos vamos abandonando nosotros. Priorizamos al otro, priorizamos hijos, priorizamos pareja, y no importa lo que pasa conmigo. Entonces, ¿en qué momento empiezo a prestarme atención? En un momento en que ya mi cuerpo, en que ya mi mente dice basta, o sea, aquí estoy, aquí existo, yo también existo, y te va mandando señales, porque no ocurre por arte de magia, te va mandando señales, mira, esto, y tú empiezas a conectar con esos pequeños videos, con esa pequeña información, tal vez te llama la atención lo que otra persona está haciendo, y eso es porque hay algo en ti que requiere ser escuchado. Entonces, como digo, también
¿Cómo nos relacionamos con nosotros? Sara, cuéntanos un poco, en ti tal vez esta herida si estuvo presente, ha estado presente, y cómo repercutía ella en la forma en que te relacionabas contigo o en la forma en que te relacionabas con los demás. Hola, gracias. Y gracias por estar aquí en Corazón Fronteras, recuerden. Sí, realmente los corazones no tienen fronteras, porque yo ahorita acabo de conectar con Erika, con su historia de Erika. Yo también tenía 4 años cuando nace mi hermano, ahora sí, el cual se llamaba Roberto. Y mi mamá se enfoca mucho a mi hermano. Cuando ella se enfoca tanto a mi hermano, entonces pues me quedo sola. Y tengo, ahora sí que desde los 4 años tengo que aprender a resolver mi vida sola. Y es ahí cuando, como uno desde pequeñito resuelve todo, y uno dice, es que es natural, es normal, así soy yo, así me educaron. Y sí, realmente fue lo que tuviste que hacer, porque así te lo presentó el mundo. Entonces, tú tenías que salir adelante. Y yo empiezo a transitar, a caminar mi vida sola, apoyando a los demás. Y yo quería que todos fueran felices, que todos estuvieran contentos, porque yo así quería estar, yo así quería ser feliz y estar contenta. Voy creciendo y me doy cuenta que yo soy una niña muy reservada. Reía, jugaba y todo, pero yo era reservada, yo observaba todo lo que pasaba. Al ser yo la penúltima hija, entonces yo tenía 5 hermanos más a los que yo observaba. Entonces yo era una niña muy observadora. Y desde pequeñita siempre fui muy decidida, que no se puede hacer eso. ¿Cómo que no se puede hacer? Sí se puede hacer. De que tú estás sufriendo era así como la Mujer Maravilla, ¿no? O la Niña Maravilla, que todo, yo podía con todo. Y si le estaban haciendo algo a alguien, no, ¿cómo le iban a hacer algo? Yo podía, ¿sí? Y tengo muy presente ahora sí, algo, que uno, pues, como yo estaba sola, entonces yo sabía que yo me tenía que cuidar sola. Y cuando uno es pequeño, a veces no le gusta tener novio. Y tenía yo como 7 años y un niñito andaba, corre, 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 y gritaba, mi novia Sarita. Y ay, yo estaba bien enojada porque, ¿cómo va a estar diciendo que soy su novia si ni me gusta? Y entonces me agarra. El niño se sube al mesabanco, porque antes era el mesabanco, se sube al mesabanco. Y en ese momento yo no sé cómo tuve tanta fuerza, porque yo nunca he tenido mucha fuerza, pero voy, cargo al niño en mis manos y lo suelto. Se rompió todo aquí, pobrecito niño, porque se rompió aquí cuando llegó la maestra y dijo, ¿y qué pasó? ¿Quién hizo esto? Todos calladitos. Pues sí, sí me quería el niño, ¿verdad? Porque no me echó la culpa. Nada, no dijo nada, calladito se quedó. Voy creciendo y cuando soy adolescente tengo amigas, pero muy poquitas, muy poquitas. En una ocasión, me dice una amiga, oye, vamos al cine. Mi papá era muy celoso, mi papá no me dejaba salir a ningún lado. Y yo le dije, sí, vamos al cine, y nos fuimos al cine. Y ya cuando estábamos en el cine, esta niña se salió. Y cuando salgo del cine, la escena que veo es que esta niña está con mi papá allá afuera, y mi papá me está esperando. No, pues ya saben cómo me fue, ¿verdad? Me fue como en feria, porque mi papá, y luego ella me dejó con 2 muchachos, imagínense, 2 muchachos, yo en medio y cada chamaco al lado. Ay, no, fue horrible. Y mi papá pues me agarra y me regaña y me trae a la casa y ya no me volvió a dejar salir. Entonces yo ahí, ahora sí que más, yo digo, ¿sabes qué? Estoy sola, no tengo amigas tampoco, porque mi amiga me traicionó. A fin de cuentas me traicionó. Y entonces yo sigo creciendo con esa soledad, con ese abandono emocional y físico, con ese vacío, que yo digo, no, así como Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Sin embargo, pues sí nacimos para amar, pero nos vamos creando ideas y más cuando somos adolescentes. Entonces, pues tengo mi primer novio y ahí empieza, porque todo eso que tú necesitas o que tú crees que necesitas, lo ves en esa persona.
Y dices, no, este es mi príncipe azul. Y te entregas completamente porque dices, esta es la persona. Y sin embargo, cuando el príncipe se empieza a decolorar, pues te desilusionas. Y eso es lo que más duele. Eso es lo que realmente nos duele, la desilusión, porque nosotros ponemos esas ilusiones en esa persona. Sin embargo, vuelvo a agarrar fuerzas y yo, como siempre dije, pues a seguir adelante y me vuelvo a casar. Sin embargo, yo no había notado tanto mis heridas, porque nosotros vamos así caminando por la vida a veces a ciegas. Me vuelvo a casar, otro príncipe azul y, oh, desgraciadamente, pues se destiñó también. Pero no eran los príncipes azules, era la falta de amor que yo no me había dado a mí misma. Y me doy cuenta que hay que amarnos a nosotros mismos, que todas esas ilusiones que ponemos en los demás, la podemos poner en nosotros y aprender a conocernos, porque si nosotros no los conocemos, pasa lo que pasa, porque esas personas que se van vinieron para mostrarnos algo, son nuestro espejo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra historia, cuando la conocemos, tenemos que empezar a buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda que nos aporte, que nos sirva para salir adelante. Tenemos que tomar la decisión de salir adelante, de decir, sí, esto pasó y yo ya no quiero esto, ahora yo quiero vivir así. Y al final de cuentas, pues hay que ver podcasts así como este, porque son muy ilustrativos, nos educan, así como yo conecté con Erika, ustedes pueden conectar con cualquiera de nosotros y no importa en qué país estén, Erika está en Perú, yo estoy en México y sin embargo conectamos, no importa la distancia. Y pues nosotros tenemos que identificarnos con esas cosas que pasan. Y los espero el día 28, como nos dijo Nela, en el taller, para que nosotros veamos qué está pasando con nosotros y aprendamos de todo. Y así como yo conecté con Erika, conectemos con Erika, con Laura, con Nela, con Sara, conectemos con todos. Así que nos vemos el día 28 en Corazones sin Fronteras. Nos vemos. Bye. Gracias, Sarita. Así es, esas heridas, esas situaciones específicas que vivimos, esos episodios que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, porque bien, ahí tienes dos experiencias significativas, que es el nacimiento de tu hermano, tuvo una niña con 4 años y eso obviamente te generó un impacto porque hubo esa desconexión de mamá, esa desconexión de amor, sentiste como que me están abandonando a mí porque voy a ser reemplazada por mi hermano. Y no es que tal vez mamá no te quería, porque obviamente para una madre pues siempre están aquí los hijos y tratamos en cierto modo de que se sientan amados por igual. Sin embargo, pues para un niño no, porque el niño siente que le están robando ese amor. Me están abandonando a mí por priorizar a mi hermano que está pequeño y yo empiezo a sentir eso, que no soy importante para mi madre, que no soy importante para mi padre, para las personas que me rodean. En la adolescencia eso fue muy impactante para ti porque mi papá con mi mejor amiga, ¿qué está pasando aquí? O sea, incluso me están traicionando. Y desde ahí empezamos a crear esa concepción de nosotros, de que no somos importantes, de que yo tengo que resolver todo, porque si le doy mi felicidad o si le doy mi seguridad a la otra persona me puede abandonar. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Qué me va a generar a mí otra vez? Entonces, en nuestra vida adulta, esas decisiones que tomamos, esas acciones, esas parejas que elegimos, pueden estar influenciadas por esos eventos de nuestra infancia, por lo que aprendimos emocionalmente para defendernos, para sobrevivir, porque nuestro cerebro fue creando esas formas de interpretar el mundo que se convirtieron en patrones automáticos y no reaccionamos en ocasiones porque queremos hacerlo así, sino porque es la forma que tenemos de reaccionar al evento. En la infancia esto me sirvió, en la adolescencia esto me sirvió para protegerme, entonces hoy en día en la vida adulta pues mi cerebro busca que alejarme del dolor, que yo no repita los mismos episodios y mantenerme en zona segura, entre comillas, ¿no? Entre comillas porque supuestamente son zonas seguras, pero cuando eso me está generando dependencia de la otra persona, me está generando miedo, me está generando inseguridad, obviamente no es una relación sana, no es una relación sana conmigo primero, como lo decías,
me hace falta amor propio, me hace falta escucharme, me hace falta conectar conmigo. Y tampoco es una relación sana con los demás porque la otra persona también se cansa de mi actitud, también se cansa de la forma como yo reacciono y estamos afectando esas áreas, estamos afectando relaciones, estamos afectando límites porque tampoco aprendemos a poner límites en nuestra vida de forma sana. El merecimiento, porque creemos o venimos con esa concepción de que no merecemos, de que no somos importantes, de que me van a dejar. Entonces ahí nuestra área de merecimiento en la vida está abandonada por todo eso que venimos cargando. Y también la posibilidad de que, yo crea en lo que yo puedo lograr, porque nosotros tenemos esa capacidad, somos fuentes creadores. Solo que por todos esos procesos que venimos cargando en nuestra historia, por todo ese cuento que nos empezamos a contar, incluso que lo escuchamos muchas veces de nuestros padres, de las personas adultas que estaban a nuestro alrededor, de que qué palabras nos decían con constancia, qué mensajes repetían, qué reflejaban ellos de nosotros, entonces desde ahí nosotros vamos afectando nuestra percepción. Y por ello, como lo decían ustedes, les invitamos cordialmente a ese taller que vamos a estar realizando, porque esas son pequeñas acciones que también Erika nos puede explicar un poco de esos pequeños pasos que podemos empezar a dar para sanar, para sentirnos más seguros en nuestras relaciones. Adelante. Claro, justo escuchándolas también, es que uno cuando tiene la herida del abandono tiende a abandonar a los demás, o sea, ya a dejar de estar presente también para la familia. Si tenemos hijos o tenemos pareja, también ya no es un vínculo sano en el que hoy tengo. Y también esta herida del abandono es o me termino abandonando yo, sea que tengo alguna adicción, ¿no? Eh, Puedo ser ludópata o alguna, no sé, me gustan las bebidas alcohólicas sin llegar a ser alcohólica en sí, o las fiestas. Busco lugares donde yo me puedo abandonar, donde yo me pueda, porque tengo este patrón en mí, dentro, ¿no? En mi cabecita. Yo, por ejemplo, me abandonaba a través del trabajo. Súper workahólica, ¿no? O sea, recontra trabajadora, bien metida, trabajaba 20 horas me quedaban chicos, ¿no? Entonces tiendes a abandonarte y muchas veces abandonas también tus sueños. Si tú dijiste desde pequeña, es que quiero algún momento tener una, no sé, una tienda comercial, ¿no? También dices, no, porque justamente lo que tú decías, el tema del no ser suficiente. Cuando yo no soy suficiente para papá o para mamá, tampoco me percibo como suficiente para el mundo. Entonces, por eso sí es importante reconocer, es importante acompañarme para también acompañar a los míos. Y este espacio del taller que vamos a tener, donde no solo vamos a conversar, no solamente vamos a hablar cuáles son las características de cada una de las heridas, sino vamos a transformarlas, ¿no? Vamos a trabajar, vamos a identificar exactamente qué herida tenemos cada uno y vamos a transformar. Vamos a utilizar técnicas, herramientas de programación neurolingüística, gestálticas, para poder transformar. Es decir, si tú ingresas de una forma, es imposible que salga de la misma forma en este taller y además es virtual. Está al alcance de todos. Si estás en ciudad, en provincia, en México, en Colombia, en Chile, donde nos estás viendo, también es asequible. Y además, el precio es súper asequible, ¿no? No pasa los 50 soles acá en Perú, no pasa ni siquiera los 40. Entonces, estamos hablando de $10. Entonces, es asequible al bolsillo, asequible a tener en el celular, en el laptop, donde nos quieras ver. Y además, es un regalo para ti. Si no has tenido la oportunidad de regalarte en el Día de la Mujer en este mes de marzo, este es el espacio. O sea, el mejor regalo que te puedes dar es adentrarte, autoconocerte, porque esto no te lo quita nadie. Esto nadie te lo va a quitar, ¿no? La ropa se envejece, la cartera también, y todo lo material. Pero esto aquí, ser mejor ser humano, entras a este taller y sales mejor ser humano, no hay cambio.
Entonces, te invitamos. Son 4 corazones que vamos a abrir y compartir con transparencia y con autenticidad. Y también las mejores herramientas que nosotros en el trayecto de nuestra vida hemos adquirido. Entonces, con mucho corazón es que vamos a compartirlo ahorita. Gracias, gracias, Erika. Así es. Desde Corazones Sin Fronteras quisimos planificar, organizar alguna actividad específica, entonces llegamos a la conclusión de que una herramienta o una forma fácil de conectar con las personas puede ser ese taller que estamos ya a días, solo días para llevarlo a cabo. Entonces, con mucho amor, con mucho respeto también, los invitamos cordialmente a que se inscriban, a que conecten, tal vez con esta información y tomen acción, porque mientras más seguimos postergando los eventos, decimos, no, después lo hago, no, después puedo empezar, el tiempo no lo podemos retroceder. El tiempo ya pasó y mientras más posterguemos, pues más daño o más impacto negativo puede generar esa situación en nuestra vida. Escucharnos es fundamental. A veces también es tan fuerte el impacto que esas situaciones generan en nosotros que incluso nos cuesta tomar una decisión como esta, ¿no? Invertir algo simbólico para mí, porque yo priorizo a la otra persona. Y las escuchaba a ustedes atentamente y yo digo, wow, mira, cómo todo tiene sentido, ¿no? Ustedes 3 pidieron o tuvieron la figura de papá presente. En mi caso el abandono no fue solo emocional, también hubo abandono físico, porque yo a mi papá no lo conocí. O sea, físicamente no sé quién es mi papá. Sé que tengo un papá porque obviamente no vine por obra y gracia, pero yo no tuve la oportunidad, digo yo, de conectar con él físicamente y emocionalmente menos, ¿no? Entonces, mi percepción de niña fue que se fue, o sea, me dejó y me hacía muchas preguntas y yo tenía en ocasiones como esas ideas de resentimiento, de odio, tal vez sería, no sé, porque no sé explicar en palabras lo que puede sentir un niño que no crece con su papá. ¿Por qué mi papá no está? ¿Por qué mi papá no me busca en el colegio? ¿Por qué no me acompaña? ¿Qué pasó con mi papá? Y vas ahí con esa rabia, con esos sentimientos que yo decía, yo no los quiero conocer. Si alguien me hablaba de mi papá, yo no tengo papá y yo no lo quiero conocer. Si se diera la oportunidad, quisiera conocer a su familia, o sea, saber que tengo una abuela, que tengo tíos, tal vez hermanos, porque si me hizo a mí, pues pudo haber hecho más hijos y pueden estar otros hijos regados en el mundo y yo no sé. Pero esas situaciones de las que uno no es consciente me fueron generando en mí una idea de que yo no me podía relacionar y a mí incluso me costaba mucho relacionarme con las otras personas, conectar con otras personas, conectar conmigo misma, porque cargaba como mucha rabia, mucho resentimiento. Y cuando empecé a conectar con esta información fue que fui entendiendo, fui comprendiendo de que tal vez la función de mi papá no era estar presente emocionalmente en mi vida, no era estar físicamente presente en mi vida. Hoy agradezco el hecho de que él pues me dio el don de la vida porque es gracias a él que yo también estoy aquí, transmitiéndoles este mensaje. No busco culparlo, no busco ya cargar con ese resentimiento porque al fin de cuentas soy yo la que me lastimo, soy yo la que tomo esa copita de veneno diaria que va causando daño en mi cuerpo, que va causando daño en mi mente. Y él tranquilo, no sé dónde está, no conozco su historia y pues si sea la oportunidad que tal vez en esta vida nos encontremos, pues podré sentarme, digo yo, porque tendría uno que vivir el momento, quizá podría sentarme con él y escuchar por qué se fue, por qué me abandonó, cuál fue el motivo real, pero hoy ya no cargo con eso de que no lo quiero, no quiero saber de su vida, no quiero saber nada, porque yo no puedo juzgar a la otra persona sin conocer realmente lo que pasó. Escuché varias versiones, escuché una, escuché otra, y entonces yo no puedo a partir de aquí, porque es lo que me contaron, y me quedo en lo que me contaron, no, yo tengo que escuchar una versión diferente y que va a ser él quien me la pueda dar. Si se da la oportunidad, bien, y si no, pues ya hoy elijo no cargar con eso. Pero para yo llegar a este punto tuve que pasar procesos, tuve que conectar con este tipo de informaciones, como bien lo decían. La chica no fue que llegó por obra y gracia, sino que uno se va dando la oportunidad. ¿Por qué? Porque algo en mí me va llamando a esto, algo en mí me va llamando a conectar con estas situaciones. Hay padres que incluso estando presentes físicamente generan daño a los hijos, un impacto por la forma en que los tratan.
no solo maltrato físico, sino también el maltrato verbal, el abuso, porque hay abuso físico, pero hay también otros tipos de abusos de los que más adelante también podemos conversar de ello. Y obviamente eso hace que nosotros como hijos nos generemos una impresión de nuestros padres. El evento está con papá, también puede estar con mamá, también puede estar con las personas significativas en nuestra vida, abuelos, tíos. Cada uno de esos seres humanos en un niño va generando un impacto, va generando una historia, ya sea de amor o ya sea de dolor. Y desde ahí el niño se empieza a crear su historia, se empieza a crear su cuento. Soy importante, soy valioso, soy poderoso, o todo lo contrario. Entonces, por eso estamos creando estos espacios con mucho amor, a partir de todo lo que nosotros hemos vivido, a partir de las formas en que nosotros hemos conectado con nuestra historia, de cómo a través de herramientas como la escritura, porque nacimos o conectamos aquí a través de nuestro proceso de escritura de nuestros libros, es que hemos logrado coincidir de manera perfecta para poder estar transmitiendo este programa. Y por eso iniciamos, o se tuvo la iniciativa de compartir este tipo de información para ayudar, para conectar con las personas. Pero hay algo importante también que tenemos presente y que siempre sugerimos también para que lo tengan presente. El cómo podemos acompañar a alguien que se siente o que está emocionalmente pasando su proceso sin que esa persona se sienta invadida y también que no genere dependencia emocional de nosotros o que incluso pueda afectar la forma en que nosotros nos relacionamos con ellos. Porque también están ese tipo de situaciones en las que las personas se puede catalogar como un vampiro emocional, que es alguien que te roba tu energía porque se siente que tú le estás brindando el apoyo, pero a veces pasa que la persona se vuelve muy dependiente de ti y no podemos llegar a ese extremo. Hay que desde un inicio marcar pautas. Entonces, si tenemos herramientas, si nosotros ya tenemos un poco de conocimiento, podemos ir marcando límites de forma sana, pero también hay situaciones en las que no. Por eso Erika nos va a explicar un poco sobre cómo podemos acompañar a alguien así, que está iniciando su proceso o que está, que quiere tal vez empezar, pero no sabe cómo, y que esa persona no invada nuestro espacio, pero tampoco se vuelva dependiente de nosotros. Adelante, Erika. Sí, justo ahora que tú comentabas, me hace mucho sentido a mí, porque una persona que también tiene la herida del abandono también atrae personas que se abandonan y que generan dependencia o codependencia. Entonces yo tenía una amiga, y digo tenía porque en algún momento se rompió ese vínculo, porque era una persona que me decía, de hecho no tenía mucho círculo social y no tenía muchas amistades, era hija única, es hija única. Y entonces cada vez que, por ejemplo, viajaba, me decía, recójame en el aeropuerto, ¿no? Siendo que es una persona adulta, te hablo de una persona ya de más de 38 años. Ok, y yo la recogía del aeropuerto. Al inicio era, ah, qué genial, ¿no? Sí, de verdad, bueno, es Erika la única que puede estar con ella, ¿no? Entonces la iba a recoger, la dejaba, ya me tengo que ir, otra vez la regresaba, y así. Pero poco a poco me di cuenta que algo en mí si yo tenía que, por ejemplo, tener una sesión de trabajo, yo ya andaba con el tiempo, ¿no? Ya tengo que cerrar. No, sí, porque ya me va a dar la hora y entonces no lo voy a poder recoger o no lo voy a poder acompañar al médico, tiene su sesión. Yo estaba más pendiente de su vida que de la mía misma. Incluso yo tenía tardes con mi hija, ya como que me acuerdo los jueves que salíamos y era para conversar y salir con ella. Y ya yo lo corté, ¿no? Ay, sí puedo, ya este rato voy a tenerlo en vez de 6 horas, de 4 horas, voy a cortarlo a 2 horas, ¿no? Entonces ya cuando fue esta relación, me di cuenta que, que ya estaba impactando en mi rutina de vida, es que dije, esto no está bien.
¿no? Esto no está bien. Entonces conversé con mi amiga y le dije, mira, de aquí en adelante yo no te puedo acompañar a tal, 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 tal. Me dijo, no, pero es imposible, no, 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 además tú sabes esto, sabes lo otro, eres una mala, no, nada, no, no, no. Dije, mira, no, porque yo tengo también otras responsabilidades, no, ti, 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 ti. Y ahí se terminó esa relación, porque ella no pudo entender que yo también tenía otras áreas de mi vida que estaba descuidando, ¿no? Entonces, acá el mensaje es que cuando uno tiene esta herida del abandono, no solamente se abandona, sino también tiendes a atraer personas que se abandonan y entonces tú eres como el hombro, ¿no? Que ahí están ahí apoyados, pero no solamente apoyados, sino, oye, como lo decías, son como vampiros energéticos, porque imagínate que alguien te apoye un ratito, ya, pero si te está apoyando más, 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 o sea, ya hay un desequilibrio en ti, que eso es lo que hacía conmigo, ya no, yo ya no estaba así, yo estaba así, ¿no? Entonces había un desequilibrio en mí y eso hacía que yo me cargue más, me desgaste más enérgicamente, ya no tenía energía para lo que seguía después, entonces tampoco son sanas estas relaciones, ¿no? Entonces es importante reconocerlo también, qué tipo de entorno tengo, eh, invitarlos a este tipo de talleres o de encuentros, de podcast, ¿no? Para que también puedan ellos identificarse y uno mismo, si la persona pues no se da cuenta, tampoco somos terapeutas, invitarlos a hacer sesiones terapéuticas, pero y nosotros también poner ese límite amoroso y firme con nosotros y con los demás, ¿no? Esa es mi experiencia. Gracias, gracias, querida Erika, y así es, así es. Cuando no tenemos de repente la experiencia o desde el punto de vista, la forma de acompañarlos profesionalmente, sino que estamos iniciando nuestro proceso, también nos pasa que queremos ayudar a la otra, porque esto me está pasando a mí, entonces empiezo a identificar cosas en mí que, esto le está pasando a la otra persona y le voy a enseñar, no invadir espacios, no invadir espacios porque cada persona tiene su momento. Que compartamos la información, sí, está bien, se le puede compartir, mira, estoy escuchando esto, me identifiqué con esto, pero no busquemos invadir espacios. Y lo que nos decía Erika, ya nosotros con nuestra experiencia podemos acompañar a la otra persona, pero cuando percibimos que las sesiones o que los procesos que estamos llevando están pasando límites, es importante poner alto, explicarle a la persona que esto no es algo que de repente te va, uno, a dar resultados inmediatos, porque si venimos 30, 40 años cargando situaciones de nuestra vida, contándonos una historia que no es la historia que realmente pues puede ser significativa para nosotros, eh, sí puede dar resultados, pero teniendo más paciencia y creando ese límite de que no vas a depender 100% de mí, el resultado que obtenga no va a depender 100% del terapeuta, del coach, del especialista, del psicólogo, de la persona que te esté apoyando. Va a depender de qué tanto pones tú como persona para accionar y lograr esos resultados. Porque está la forma de llegar, está la forma de que logremos, así como nosotros hemos logrado hacerlo, de que tú también lo puedes hacer, pero todo tiene un proceso, como la mariposa. La mariposa es oruga en un momento, pero para convertirse en esa bella mariposa pasa sus procesos, a veces dolorosos. Sí, porque para yo sanar, yo requiero tal vez llorar, pero es mejor llorar 10 minutos, es mejor llorar tal vez media hora, a estar 30, 40 años más cargando la misma situación, a estar 30, 40 años incluso relacionándome mal con las otras personas, 5 años más, 10 años más, ¿hasta cuándo? O hasta qué momento de mi vida quiero seguir en lo mismo, en lo negativo. Preguntarme, quiero conectar con esa otra versión de mí o quiero seguir cargando esto porque esto es lo que me genera supuestamente bienestar. Pero hay momentos en que no, en que eso no es lo que me está generando bienestar, entonces, pues voy a buscar la forma. La invitación es eso, a que puedan darse la oportunidad de que empiecen a conectar con ustedes, a escucharse de forma sana, a poner límites y a tomar acción. A tomar acción, como les decía. Tal vez tengan miedo a invertir a un costo simbólico porque están priorizando otras cosas, porque están priorizando otras personas, pero también es momento de empezar a priorizarnos nosotros, de darnos esa oportunidad de empezar a soltar esas cargas, esas cadenas que nos tienen anclados a nuestro pasado tal vez, y empezar a contarnos una historia diferente, porque nosotros somos la historia que elegimos contarnos cada día.
¿Qué historia quieres seguirte contando tú? Y desde acá, ya para finalizar, extiendo nuevamente la invitación que les han hecho mis compañeras para el taller que estaremos dando sobre heridas de la infancia, el arte de elegirte, desde Corazones Sin Fronteras, con mucho amor. Los invitamos para que nos acompañen. El enlace para que se puedan inscribir va a quedar anclado acá a este video. En los comentarios lo pueden encontrar. Y recuerden, nosotros tenemos esa posibilidad de irnos puliendo cada día porque somos un diamante que brilla de acuerdo a la oportunidad que nosotros le demos para brillar. No olvides, somos arte y podemos elegirnos cada día. Con mucho amor nos despedimos y les esperamos en el próximo episodio de Corazones Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos.